El Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1 al versículo 20. Así dice la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañá. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Podemos sentarnos. En los versículos 1 al 20 de Juan capítulo 13, hermanos, nos encontramos con las verdades esenciales del cristianismo. Sí, por estos 3 domingos, o 4 domingos más bien, que hemos estado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, hemos estado exponiendo las verdades esenciales del cristianismo. Hermanos, recuerden, Jesús está a punto de partir. Jesús sabe que está con sus últimas horas con sus discípulos. Y si Jesús nunca gastó ningún minuto en vanidad, cuanto menos aquí está empacando las verdades más importantes que sus discípulos deberán recordar. Por ejemplo, el lavamiento de los pies es una enseñanza esencial del cristianismo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el lavamiento de los pies simboliza, hermanos, lo que Cristo haría en la cruz. ¿Qué haría en la cruz?
nos lavaría de nuestros pecados, ¿sí? Nos lavaría de nuestros pecados. Eso es esencial del cristianismo. Si tú defines el cristianismo de cualquier otra forma, pero no con esta doctrina que Cristo en la cruz murió como sustituto por nuestros pecados para lavarnos, ten cuidado. Quizá estás en un falso entendimiento del cristianismo. Y dice el apóstol Pablo que si alguno anuncia un mensaje, un cristianismo, un evangelio diferente, el tal es anatema. Así que lo más esencial del cristianismo es lo que el lavamiento de los pies simboliza, que Cristo lavaría nuestros pecados. El cristianismo no es en primer lugar, no es solo no en primer lugar, el cristianismo no es una escalera al cielo. El cristianismo es contrario a eso. El cristianismo dice, no existe, no existirá, nunca ha existido una forma en la que el hombre pueda llegar al cielo. Necesitamos que el sumo sacerdote Jesucristo nos lave de nuestros pecados. Eso es esencial al cristianismo, pero hay otra doctrina que el lavamiento de los pies nos enseñó, y es la continua purificación que el cristiano necesita de sus pecados. Dos aspectos. Sí, el cristiano ya ha sido perdonado una vez y para siempre, ¿sí, hermanos? Pero eso no significa que en nuestro caminar cristiano todavía nos podamos ensuciar los pies y necesitamos que sean lavados. Una pregunta, ¿eso quiere decir que necesitamos nuevamente la justificación? O sea, que Dios nos declare justos. No, eso pasa una vez y para siempre. Pero necesitamos crecer en santidad, vencer el pecado. Hermanos, estas dos son doctrinas esenciales del cristianismo. Pero hay algo más que el cristianismo es. El cristianismo es algo más que una realidad personal, mental, interna. El cristianismo necesariamente se muestra hacia afuera. Y eso es el último punto de estos 20 versículos. Que el cristianismo, en primer lugar, es el perdón de los pecados que recibimos en Cristo, la continua santificación que recibimos por el ministerio de Cristo a través del Espíritu Santo. Pero además el cristianismo consiste en la imitación de Cristo. Eso es el tema de los versículos 12 al versículo 20 de Juan capítulo 13. La imitación de Cristo. No me voy a cansar en enfatizar el orden de los factores, porque aunque el maestro de matemáticas dijo que el orden de los factores no afecta al producto, en este sentido sí. Si ponemos mal el orden, tenemos perdición, tenemos almas perdidas. El cristianismo no es en primer lugar imitación de Cristo. El cristianismo es en primer lugar el lavamiento de los pecados por la obra de Cristo. Vean conmigo el versículo 12 al versículo 14. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, hermanos, ¿no es esto interesante? Ahora Juan está narrando la acción de Cristo en reversa, ¿sí? Primero se levantó de la mesa, se puso vestiduras y lavó los pies. Ahora está regresando a la mesa. Esta es una forma en la que Juan nos está diciendo. Cristo está diciendo esto en su pleno señorío y autoridad. En su pleno señorío y autoridad. ¿Y qué les dice? Les pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Hermanos, Pedro pudo haber contestado aquí. Regularmente Pedro es el que le gusta contestar. Señor, sí, nos lo acabas de explicar. Nos lavaste los pies porque así nos vas a perdonar, así nos enseñas que nos perdonas los pecados y que necesitamos continua santificación de nuestra alma.
Pero eso no es lo que Cristo está queriendo decir aquí. Cristo está diciendo esto: discípulos, el lavamiento de los pies simboliza en primer lugar lo que yo hago por ustedes. Grabemos esto. El cristianismo es en primer lugar lo que Cristo hizo por nosotros, no lo que nosotros hacemos por Él. El cristianismo es lo que el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu han hecho para salvar a estas almas pecadoras. Oh amigo, no te confundas, eso es el cristianismo. El cristianismo es lo que el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu hicieron por nosotros. El Hijo en la cruz. Ese es el perdón que hemos recibido. Pero el lavamiento de los pies no solo significa eso. Dice el Señor, ok, ahora aprendan algo práctico de lo que os he hecho. Que así, versículo 13, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, también debéis lavaros los unos a los otros. Aquí está la médula de los versículos 12 al 20. Así como yo he hecho, así también vosotros debéis hacer. Esto me recuerda de las palabras de Juan en su primera epístola. Abran sus Biblias en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y deseo que todos lean esto conmigo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La misma doctrina. Discípulos, acaban de ver lo que hice, ok, háganlo ustedes también. Juan dice, el que dice que permanece en Dios, el que dice que permanece en Cristo, debe caminar como Cristo. Vean, hay un aspecto en donde el cristianismo, por decirlo, no se ve. Porque es el pecador confesando sus pecados y recibiendo el perdón. Pero el cristianismo, aunque en ese instante a nuestros ojos no se ve, no obstante, aquel que ha nacido de nuevo no podrá esconderlo. Así como si siembran, niños, así como si siembran una semilla en el jardín, nunca se podrá quedar escondida si fructificó, si en verdad es una buena semilla, va a salir. Niños, esa es una buena forma en la que podrán examinar su corazón después de que confiesen su fe en Cristo. Podrán ver, ¿hay fruto o simplemente hubo una pequeña semilla y ahí se quedó? Si no hay fruto, es quizá porque fue infructuosa. O quizá las mamás van a entender esto mejor cuando los niños intentan esconder el lonche en la mochila porque no les gusta lo que le manda la mamá y lo intenta esconder. ¿Por cuánto tiempo lo podrá esconder? Un par de, no sé, niños, cuántos se han atrevido, pero quizá en las bolsas de los pantalones las guardan, quizá un par de semanas, pero va a salir igualmente aquel que ha nacido de Dios, aquel que ha recibido el perdón de sus pecados, necesariamente va a demostrarlo. No debemos ya pararnos aquí, detenernos aquí y examinarnos. ¿No deberíamos detenernos y examinar si en verdad estamos en Cristo? Por favor, pregúntate en tu corazón. ¿He dado fruto? ¿He caminado como Cristo? No te intentes engañar y decir, pero ¿quién podrá caminar como Cristo? Tú sabes lo que el texto significa. Es el esfuerzo en la gracia de Dios de caminar en santidad e imitar. ¿En verdad estás dando fruto o has dado fruto? Ahora la pregunta es más penetrante a la luz de Primera de Juan. La pregunta no es simplemente si alguna vez has dado fruto. Porque muchos pueden decir, yo en el pasado hice esto, yo en el pasado hice esto, yo en el pasado di lo otro, yo en el pasado hice este viaje y aquel.
La pregunta es, ¿ahora estás dando fruto? No importa cuánto hiciste en el pasado, si hoy no estás caminando como Él anduvo, tienes fuertes testimonios para dudar que estás realmente en Cristo. Debes dudar si en verdad estás caminando con Él. Debes dudar que estás en Cristo si tu caminar no refleja una imitación de Cristo. Cuán importante tema nos presenta Juan en el capítulo 13. Ahora, la imitación de Cristo es algo muy abundante, ¿sí? Es algo que podríamos dar lecciones y lecciones y lecciones. Pero la predicación de la mañana no son lecciones y lecciones y lecciones. Es predicación expositiva. Así que de entre todas las cosas que debemos imitar de Cristo, nos vamos a enfocar en una en particular. Un mandato que Cristo da. ¿Cuál es este mandato? El mandato lo tenemos del versículo 13 en adelante. Lean conmigo. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Hermanos, lo primero que debemos entender es que Cristo nos está hablando aquí sobre el servicio, lavarnos los pies los unos a los otros. Ese es el mandato. Ahora, algo que debemos entender es que es un mandato, no es una opción. Cristo no está diciendo, bueno, ¿vieron lo que yo hice? Si ustedes quieren, si ustedes desean, si se les antoja de vez en cuando, deben lavarse los pies unos a otros. No, no es lo que está diciendo. Dice, así también ustedes debéis lavaros los pies los unos a los otros. No es una opción. Ahora, ¿para quién es este mandato? Para sus discípulos. O debería ser más claro y decir, para los verdaderos discípulos de Cristo. Los verdaderos discípulos. Entender a quién les está dando el mandato nos ayuda a dos cosas. En primer lugar, amigo, quizá puedes entender por qué tú no puedes obedecer. No puedes obedecer porque si el Espíritu de Dios no está en ti, nunca habrá en ti la imagen de Cristo. Si la semilla nunca ha sido puesta, el fruto nunca saldrá. Pero por otro lado, esto ayuda a los cristianos a que no se excluyan del mandato, porque inmediatamente escuchamos que todos estamos ordenados a lavarnos los pies, inmediatamente unos dirán, bueno, eso solo es para algunos. Mira, si tú esta mañana te consideras un verdadero cristiano, este mandato es para ti, no estás excluido, no hay una razón por la cual esto no te aplica a ti, esto es para ti. El mandato es que debes lavar los pies de tus hermanos. Así que si te consideras un verdadero discípulo de Cristo, presta atención a este solemne mandato. El mandato, como he dicho, consiste en que Cristo está llamando a sus discípulos a la imitación, ¿sí? Cristo está diciendo, imítenme. Hermanos, y esto tiene mucho sentido, porque ¿cuál es el propósito de los seres humanos desde el principio? No fue hacerlos hechos a la imagen de Dios para que revelaran su gloria. Así ahora en Cristo, siendo Él la imagen perfecta de Dios, nosotros debemos imitarlo para reflejar así la imagen de Dios en nosotros. Ahora, nuestra imagen, la imagen de Dios en Cristo es diferente esencialmente a la imagen de Dios en el hombre, porque Cristo es verdadero Dios de verdadero Dios. No obstante, aún Cristo nos dice, imítenme. Dentro de esa gran imitación que debemos hacer, Cristo se está concentrando en lavarse los pies. Volvamos a ver versículo 14.
Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si yo, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Ahora, alguno estará pensando, ¿y a qué se refiere esto de lavarnos los pies? Literalmente tendremos que establecer en la iglesia un día al año, o 2 veces al año, o 4 veces al año, en donde vamos a tener que traer nuestros pies y alguien va a lavarnos literalmente. Eso es obvio lo que el Señor no quiere decir. No está instituyendo un nuevo sacramento o un nuevo elemento de la adoración. Hermanos, ¿cómo sabemos que el Señor no está estableciendo un nuevo elemento? Interesantemente, ninguno de los apóstoles lo menciona en sus cartas, excepto Pablo, cuando dice de las viudas, que las viudas se ocupaban en lavar los pies y en hospedar. Pero esto es más bien una forma poética de hablar del servicio que las viudas hacían, del servicio abnegado que las viudas hacían. Además, sí vemos a los discípulos estableciendo la cena del Señor y el bautismo, pero no los vemos estableciendo el día o la forma en la que deben lavarse los pies. No es un elemento de la adoración. Y entonces alguien podría decir y refutar, decir, pero ahí dice, lávense los pies, y yo digo lo que la Biblia dice. Ok, toma tu cruz. Toma tu cruz. Si tú me dices, no, es que sí tenemos que lavarnos los pies físicamente, porque ahí dice, debéis lavaros los pies unos a otros, yo te digo, ve y compra tu cruz. Porque Él dice que tomes tu cruz cada día y le sigas. Debemos entender el significado de las palabras de Cristo. Si no, vamos a estar interpretando la Biblia justo como Cristo no quería que los discípulos la interpretaran. ¿Recuerdan? Una vez entran a la barca y Jesús les dice a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Y rápido dicen, está enojado, no compramos pan. Y dice, no es lo que quiero decirles, estoy diciendo que se guarden de la hipocresía. Hermanos, igual aquí cuando dice lavaros los pies unos a otros, no está insinuando o estableciendo un elemento de la adoración. Está hablando del servicio. Además, que muchos caen en el error de quedarse con el lavamiento de los pies y olvidar el significado. Hermanos, que aquel que tiene el espíritu del anticristo, esto es el Papa, lave los pies una vez al año de unos peregrinos, claro, pies bien limpios, antes esterilizados y demás, y entonces vaya y bese los pies, en realidad pierde el sentido. ¿Quién diría que con toda esa pompa, ahí está el ejemplo de la humildad? Pierden el sentido del verdadero significado del texto. Jesús está llamando a sus discípulos a imitarlo en el servicio abnegado que nace del amor, que camina en humildad, Los discípulos deben estar dispuestos y prestos en sus corazones para servir en las cuestiones necesarias de sus hermanos, aún las cosas necesarias más bajas. Eso es lo que yo creo que lavar los pies significa. Hermanos, recuerden, lavar los pies era un servicio que los siervos hacían. Pero cuando llegaron a la casa, era necesario que alguien hiciera eso. Nadie estuvo dispuesto, Cristo lo hace. Ese es el principio que tenemos aquí. Como cristianos somos llamados a imitar a Cristo y servir a nuestros hermanos en todas las cosas que son necesarias, en todas las cosas que pueden ayudar para su bien espiritual, para su bien físico y para el avance del reino. Ellos estaban sucios y nadie quería servir.
Cristo dice, imítenme, sírvanse unos a otros, lávense los pies. Permíteme preguntar, tú, principalmente tú, miembro de esta iglesia local, ¿sirves? ¿Sirves a tus hermanos? Tú dirás, sí, me levanto todos los días a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de mi esposo y mis hijos, y también son miembros de la iglesia. Sí, yo me levanto para trabajar todos los días arduamente para mi esposa y traer algo que llevar de comer a la casa. Sí, tiendo mi casa y hago mis responsabilidades como estudiante, dirá el joven. Ese no es el punto de Juan 13. Esas son tus responsabilidades que Dios te ha dado como varón, como mujer, como joven. Esas son tus responsabilidades. En otras palabras, esa es tu vocación. En otras palabras, el día que termines de hacer el desayuno a tu esposo a las 5 de la mañana, di de ti, bien hecho, siervo fiel. Bien hecho, pero recuerda también Lucas 17 y di, lo que debía hacer, hice. No hay más mérito. No hay más honra. Fue todo. Es lo que se debía hacer. Juan está hablando aquí, nuestro Señor está hablando aquí del servicio a los hermanos en particular. No del servicio en nuestro hogar, aunque tiene mucha enseñanza para nosotros de cómo servir en el hogar. Pero no es el punto. El punto es que Jesús está entre su familia, sus hermanos, sus discípulos, su familia íntima, aquellos que su alma ama. Y les está diciendo, ustedes deben servirse. Oh, si tú eres y te consideras cristiano y no tienes ninguna verdadera imposibilidad y no sirves tu iglesia local, te voy a decir algo. Teme. Teme. Es probable que no estés en Cristo. No digas en tu corazón, sí, soy de esos que se dicen discípulos y que no están sirviendo, pero así me quedaré. Más bien teme, teme, porque es probable que no estés en Cristo. No te engañes, porque alguien va a decir, eso es muy radical. ¿Cómo que si no estoy sirviendo, no estoy en Cristo? Ellos no estaban sirviendo y eran los discípulos. Sí, pero se arrepintieron. Sí, pero se arrepintieron después de tal amonestación. ¿Qué vemos haciendo a los discípulos después en el libro de Hechos? Sirviéndose, entregándose, dando su vida. Vemos a Juan caminando y diciendo, oh, cuánto amo ver a los hermanos que están en armonía, sirviéndose unos a otros. Teme. Si tú te consideras discípulo y después de escuchar esta exhortación decides quedarte igual, tu corazón no es como el de los apóstoles, que dicen, ok, estaba en pecado, me arrepiento. Tu corazón es como el de Judas Iscariote. De los 12, fue el único que no servía y que decidió no servir. Quizá tu corazón es el de Judas. Y quizá mejor es necesario detener y examinar cuál es tu verdadera condición. Porque aquellos que no se arrepienten, aquellos que después de escuchar tal amonestación siguen en su misma condición, no demuestran sino que Judas es el ejemplo que siguen y no el de Cristo. Es verdad, si tú estás aquí y te estás dando cuenta que tú eres de uno de los cristianos que en realidad sí no sirve, pero tu corazón está afligido y tu corazón está arrepentido, gloria a Dios. Pide la gracia al Señor para que seas fortalecido y tu amor crezca para tu iglesia y te puedas entregar. Oh, pero si no hay ese dolor, por favor, examina tu corazón. Examina tu corazón. Lo que tenemos en Juan 13 así, hasta donde hemos visto, es un mandato. ¿Cuál es el mandato? Imítenme. ¿Cómo?
sirviéndose, lavándose los pies unos a otros. Estén dispuestos aún a hacer lo más bajo para servir a sus hermanos, para que todo esté en orden, para que ellos puedan crecer espiritualmente. Estén dispuestos a hacer cualquier cosa por sus hermanos. Hermanos, esto me recuerda a las palabras de Hebreos, cuando dice que sufristeis el daño de vuestros bienes por amor a los hermanos. Y es que por irlos a visitar en sus encarcelamientos y demás, tenían que salir de sus hogares y exponerse a los ladrones, pero con tal de visitar a su hermano que estaba en la cárcel, lo hacían. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Así que Jesús está poniendo en primer lugar el mandato: imítenme, imítenme. Pero no solo nos da un mandato, y es que aquí en realidad viene la fuerza del texto. No solo nos da un mandato, sino nos da un mandato explicado con su ejemplo. Papá, aprende esto. Nunca podrás inculcar en tu familia una verdadera devoción y respeto a la iglesia, una verdadera respeto a la iglesia y amor al Señor, amor al Dios Trino, una reverencia y temor al Santo Dios, si en primer lugar no está en ti. Porque no son suficientes las palabras y nuestro Señor lo sabe, pero además con el ejemplo refuerza las palabras. Esto es algo que no debemos olvidar. Él dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Oh, hermanos, en ese ejemplo lo tenemos todo en cuanto a la imitación de Cristo en el servicio a los hermanos. Recuerden, la imitación de Cristo es más amplia que esto, pero estamos enfocándonos aquí en el servicio. Y es que, hermanos, en primer lugar, el ejemplo de Cristo nos desarma y nos arma. Nos desarma porque nos va a quitar cualquier pero que puede salir de nuestra boca. El Señor sabe que cuando Él llama al servicio abnegado, al servicio sacrificial, inmediatamente los peros van a salir. Así que cuando dice: porque ejemplo os he dado, elimina cualquier pero. Por ejemplo, alguien puede estar aquí pensando: pero es que ellos no lo merecen. Ellos no merecen que yo esté en la iglesia sirviendo. Ellos no merecen que yo me entregue. La falta de servicio en muchos aquí proviene de un menosprecio de corazón a la iglesia, a sus líderes de la iglesia y a sus hermanos. Son demasiado miserables esos cristianos como para que yo les preste algún buen servicio. Ellos son muy pequeños y yo soy tan grande como para que pueda atenderles en alguna de sus necesidades. Pero Jesús dice: deben servirse, deben imitarme. ¿Cómo? Con mi ejemplo. ¿A quiénes sirvió Jesús? En primer lugar, ¿quién es Jesús? Él es el alto y sublime. Él es Dios de Dios. Él es el majestuoso creador del cielo y de la tierra. ¿Y a quién lavó los pies? Sino a unos discípulos necios y torpes. Sí, tú que puedes tener esta razón para no servir en tu iglesia porque eres muy grande y esta es muy pequeña. Sabe esto: no eres más grande que Dios. Nosotros, o la iglesia, sí, en verdad, sí tiene muchas fallas, sí tiene errores. Hay algunos que solo vienen aquí y están viendo los errores, las fallas de la iglesia y nunca hay un corazón de servir. Solo están viendo los errores que ésta comete. Por favor, perdona a esta iglesia, pero sírvele, a menos que seas Jesucristo, al menos que te creas Dios, al menos que te creas más sublime, más exaltado que el creador de los cielos y de la tierra. Entonces sí nos sirvas. Pero si no, arrepiéntete de tu menosprecio a la iglesia. Arrepiéntete de ese menosprecio.
y sirve a tus miserables y débiles hermanos. Otro dirá, pero estoy tan cansado y tengo tantas ocupaciones. Jesús estaba a punto de morir. Estaba solo unas horas de dar su vida. ¿Crees que no tenía cosas en qué pensar? ¿Crees que no tenía que ir a orar por su propia alma? ¿Por su propia aflicción? Porque sabemos que tenía un alma y sabemos que tenía aflicción. ¿No crees que él podría decir, los he servido tanto, ahora ustedes sírvanme a mí? Claro que él tenía cosas en que pensar. Claro que él tenía el derecho de descansar. Él sí tenía el derecho. Pero él decidió lavar los pies de sus débiles discípulos. El servicio al cual nos llama, porque Cristo no solo dice, sírvanse, dice, no, sírvanse como yo os he servido. Es un servicio sacrificial. Es un servicio abnegado. El dar de nuestro tiempo, el dar de nuestro dinero, el dar de nuestro carro, el dar de nuestras manos, el desvelarnos, el dormir poco, trabajar duro, sudar por el Señor, para que nuestros hermanos sean beneficiados. Es algo a lo cual Dios nos llama. Hermanos que sirven en esta iglesia, sean animados con esto y trabajemos más duro como un cuerpo para nuestro Señor. Porque esto no solo exhorta a los miembros de la iglesia o a aquellos que se dicen cristianos y están inertes sin servir. Esto exhorta también a aquellos que están sirviendo en la iglesia, pero lo están haciendo quizá ya con lo que es lo mínimo requerido. Ya lo hicieron en un tiempo, pero ya se cansaron, ya tienen ocupaciones, ya tienen más de esto. No, hermanos. Hagámoslo con determinación, hagámoslo con firmeza, sirvamos a nuestros hermanos con dolor, atendamos a nuestros hermanos, sirvamos en lo que sea posible. No te canses, fortalece en el Señor y sigue avanzando. Sí. No descuides tu vida personal con Dios. Y si la estás descuidando, enfócate primero en tu vida espiritual para después venir. No queremos caer en un activismo donde deja luego fuera la realidad espiritual. Si estás mal espiritualmente, confiesa tu pecado, apártate de él, busca el rostro del Señor y vuelve a inflamarte para que puedas servir. Tampoco te estamos diciendo, deja tu familia, deja tu trabajo y vente a servir a la iglesia. No es lo que estamos diciendo. Atiende a tu familia, sírveles. Pero en el sacrificio, para algunos aquí, será un verdadero sacrificio poner 1 hora o 2 horas de su semana al servicio de la iglesia. Lo digo sinceramente, para algunos por sus ocupaciones, 1 o 2 horas será un verdadero sacrificio. Pero quizá para otros, el verdadero sacrificio vendrá con 6 o 7 horas por semana. No lo sé, pero medita y considera que es necesario entregarnos al cuerpo local. Ahora, si tu familia está en problemas, desequilibrada y demás, deja de servir. Atiende a tu familia y recibe consejería pastoral para ayudarte en esas necesidades. Pero si vas caminando, sirve a tu iglesia. Ahora, otros dirán, pero nadie más lo hace. Cristo está diciendo, imítenme, síganme en el servicio, imítenme a mí. Y alguien puede decir, pero Señor, es que nadie más está sirviendo. Estoy cansado. Veo que todos simplemente están sentados o muchos están sentados y no están haciendo nada. Yo te digo, quita los ojos de los hombres y pon tus ojos en Dios. Hermanos, si alguien tuvo derecho de decir eso, fue nuestro Señor Jesucristo. ¿No es verdad? 12 no se pararon a lavar los pies de los otros. 12. Hubo un pastor que escribió Lamentaciones de un pastor.
Fue un pastor que tuvo cierto avivamiento en su vida espiritual y en su vida como iglesia. Hubo un despertar en su tiempo. Y una de esas lamentaciones siempre fue: oh Señor, cuán pocos están en la obra. Y él vio un poco de avivamiento. No hemos de espantarnos. La mies siempre será mucha y los obreros pocos. Pero el ejemplo de Cristo no solo nos desarma, no solo nos quita cualquier pero de nuestra boca, además nos arma, hermanos, pues nos instruye a quiénes, cómo y en qué actitud servir. En cuanto a quiénes servir, ¿a quiénes sirvió Cristo? Hermanos, Cristo sirvió en primer lugar a sus hermanos. Y esto concuerda con lo que dice Pablo en Gálatas: haceros bien mayormente a los de la familia de la fe, mayormente a los de la familia de la fe. Debemos servir entre nosotros, debemos servirnos como hermanos. Sirve en lo que puedas, pero pon tus manos, tu tiempo, tus finanzas, lo que sea necesario para el servicio a Dios. Sirve, busca un ministerio, pide consejo en dónde servir. Recoge al que se le dificulta asistir a la iglesia. Ven a limpiar el local. Ayuda en las compras. Acomoda las sillas. Recoge las mesas. Barre, trapea. Escucha a un hermano en necesidad. Dale compañía. Visita a quien pueda. Sirve en la comida. Lava los trastes. Lava los baños. Recoge los papeles. No sé, hay tantas cosas que hay que hacer. Hay tantas necesidades. Actualmente estamos en una necesidad porque deseamos abrir otro día de evangelismo. Pero ¿cómo abrir uno si aún en los días que tenemos saliendo a las calles a veces hay un poco de baja? Pero deseamos salir más. Sirve, aligera la carga de los otros para que esos otros alcancen a ser más. Sirve a tus hermanos, sirve a tus hermanos. O si no lo estás haciendo, arrepiéntete, porque el Señor te manda que lo hagas. Recuerden, no es una opción. Por otro lado, no solo nos llama a servir a nuestros hermanos, también lavó los pies de Judas. ¿Cuál fue el propósito por el cual lavó los pies de Judas? Hermanos, sin lugar a dudas, yo creo que fue una última predicación del evangelio a Judas. Haz bien a los incrédulos. Siéntate con ellos en las mesas cuando están entre nosotros y no hay con quien platiquen. Siéntate con ellos, predica el evangelio, sal a las calles, predícale a quien está en las calles, predícale con quien vas al mercado, predica el evangelio a los incrédulos, sírvelos. Pero Cristo no solo nos enseña el objeto de nuestro servicio, nuestros hermanos y los incrédulos, pero además nos muestra la fuente de donde debe nacer este servicio. La fuente es el amor. Vean conmigo Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es el amor lo que lo mueve a servir. ¿Amor a quién? Bueno, en primer lugar, amor al Padre, porque el Padre le dio un mandamiento y el Hijo obedeció el mandamiento. Pero no solo amor al Padre, amor a sus hermanos, amor a sus discípulos. Así también nosotros, en obediencia al Padre, en obediencia a Cristo, en obediencia al Santo Espíritu de Dios, debemos servirnos por amor a Dios, pero también por amor los unos a los otros. Hermanos, esto nos debe dar dirección. Si tu servicio está demasiado frío en la iglesia, si tu servicio no es sacrificial en tu iglesia, ¿cómo hacerlo crecer? Conociendo que el servicio proviene del amor. ¿Qué es el amor? El amor es sentimientos bonitos de
ganas de servirle a alguien? No, el amor es la decisión de hacerle bien a alguien a pesar que a mí me cueste. Eso es el amor de de 1 Corintios 13, un amor sufrido, un amor benigno. Nunca hay maripositas en la panza en ese tipo de amor, o no siempre hay. El amor es el deseo de hacer, la determinación de hacer bien a los otros. Sirve. Si te está costando, determina amar. Ahora, si te es imposible amar tu iglesia local, si te es imposible amar a aquellos que componen tu iglesia local, es fácil saber por qué. Porque nadie puede amar si el amor de Dios no está en él. Porque nadie puede amar si no ha nacido de nuevo. Si en tu corazón no hay nada de amor para tu iglesia local, es fácil saber por qué. No has nacido de nuevo. El amor de Dios no está en ti. ¿Y qué te digo? Entonces sirve, no. Entonces arrepiéntete y cree en el Evangelio para el perdón de tus pecados. Pero no solo nos demuestra la fuente del servicio, sino la actitud. La actitud. ¿Cómo crecer en el servicio? Miren esto, él dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Este es un argumento de lo mayor a lo menor. Él dice, ok, yo soy señor, yo soy maestro, yo soy el rey. Ustedes, esclavos, siervos, discípulos. Si yo el rey, el maestro, el señor, he hecho esto, bueno, ustedes que son menos, sí, menos. Oh, basta de esa psicología barata cristiana. Basta de esa psicología barata que la predicación simplemente intenta hacer sentir bien al oyente. Y si Dios es tu Padre y dicen todo tipo de herejías, siéntete rey. Oh, basta de esa psicología barata, hermanos. Somos menos que Cristo. Él es Rey, Señor y Dios. Somos criaturas del polvo. Él dice, si yo el Rey he lavado vuestros pies, ¿cuánto más entre ustedes, discípulos, deben lavarse los pies? Hermanos, solo cuando alguien está caminando en la humildad, podrá servir a los demás. ¿Cómo crecer en humildad? Porque la razón por la que muchos no sirven en su iglesia es porque creen ser más dignos que los demás, creen ser mejor que los demás. Es mucho rebajarse, es mucho hacer el esfuerzo. ¿No creen que los demás deben ser servidos? ¿Cómo crecer en humildad? Oh, eso nos llevaría a todo otro sermón. Pero déjenme resumirlo diciendo, considera quién es Dios, grande y majestuoso. Considera quién eres tú. ¿Quién eres tú? Gusano del polvo, gusano del polvo. Y considera que tu hermano, que también es gusano del polvo junto contigo, es amado por Cristo. ¿Por qué? ¿Porque Él es muy digno? No, porque Cristo lo decidió amar y ahora te ordena a ti que lo ames, porque Él tiene la imagen de Cristo impresa y ahora debes servirlo y ahora debes atenderlo, hermano. Piensa así de los demás, piensa como mayores que son mayores a ti. Nota esto, la humildad en Cristo fue despojarse, no estimar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿sí? La humildad en nosotros no es despojarnos. No tenemos nada. ¿Qué eres? ¿Qué somos? La humildad en nosotros es simplemente entender lo que somos. Que si tenemos algo proviene de Dios. Que si recibimos algo lo tenemos de Él. Que somos esclavos y no reyes. Oh, hermanos,
Somos llamados a imitar a Cristo. Hermano, tú que te consideras estar en Cristo, ¿estás sirviendo? ¿Estás sirviendo a tus hermanos? ¿Estás sirviendo a los incrédulos? ¿Estás sirviéndoles sacrificialmente? Hermanos, sacrificialmente. ¿Estás sirviéndoles con amor? ¿Estás sirviéndoles considerándolos mayor? Porque ¿cómo servir? Hermanos, comprendiendo el amor de Dios por los pecadores. Oh, cómo crecer en humildad. Comprende quién eres tú sin Cristo y lo que Cristo ha hecho por ti. Y entonces sé movido a hacer por los demás una labor sacrificial. No para ganarte tu salvación, por amor al Señor, por obediencia al Señor, por el amor que Él ha puesto en tu corazón. Hermanos, al final, el servicio en la iglesia no nos lleva sino a meditar en el Evangelio. Amigos, si tú no estás en Cristo, la invitación no es ven y sirve a la iglesia, porque no eres parte de la iglesia espiritual de Cristo. Más bien, déjanos servirte, déjanos predicarte el Evangelio, déjanos servirte alimentos, déjanos pasar tiempo contigo y atender tus necesidades espirituales, que deseamos hacerlo, déjanos hacerlo. Más bien, déjanos llevarte a Cristo. Danos el privilegio de ser esa mujer que da a luz un hijo espiritual, como el apóstol Pablo decía, yo los engendré en mis prisiones. Déjanos más bien dirigirte, déjanos más bien trabajar en tu conciencia, mostrarte cuán pecador eres, mostrarte cuán grande Salvador es Cristo y así dirigirte a tu Salvador. Oh, pero si tú eres cristiano, en primer lugar, hermano, arrepiéntete si no estás sirviendo. Porque es algo grave, es algo grave. No estás caminando como Cristo y es algo grave. Y de hecho, quisiera decir las siguientes palabras para preparación de la cena del Señor. Si tú estás aquí y después de escuchar esto, has descubierto que tú eres uno de los que no sirve a sus hermanos ni a los incrédulos, que no están sirviendo, no están poniendo de sí para servir a sus hermanos, y en tu corazón no hay una determinación de cambiar esa circunstancia de tu vida en la gracia de Dios con el poder del Espíritu Santo, teme, porque como he dicho, este es el mismo corazón de Judas Iscariote. Cuando le lavó los pies, inmediatamente estaba determinando vender al Señor. Mientras escucha a alguien esta exhortación y esta reprensión que proviene de la palabra, está determinando seguir en la misma actitud. Teme, quizá proviene tu corazón del mismo de Judas Iscariote. Y a ti te digo, no tomes la santa cena del Señor. Oh, no tomes la cena. Tu corazón no está arrepentido. No acumules ira para el día de la ira. Más bien examínate, apártate de la cena. Pide ser aconsejado. Pide ser dirigido. Pero no te acerques a la cena si eso hay en tu corazón. Una determinación de seguir sin servir a tus hermanos o a los incrédulos. Si tú tienes dolor y te has dado cuenta que tu servicio es nulo a la iglesia o casi nulo, confiesa tu pecado. Sé fortalecido con la palabra. Pide dirección al pastorado o al diaconado de esta iglesia para saber cómo servir. Y entonces sirve a tus hermanos. Si tú estás sirviendo, sé refrescado con estas instrucciones y renueva tus votos a Dios, hermano. Mira lo que el Señor te ha ordenado.
obedecerlo. Y al hacer esto, dice el Señor, si sabéis estas cosas y las hiciereis, bienaventurados sois. Oh, estoy cansado de hablar con personas que saben todo. Saben todo. Saben lo que deben hacer. Saben lo que deben creer, pero no hacen nada. El punto aquí no es simplemente bienaventurados los que saben todas las cosas. Aquí dice bienaventurados los que saben y hacen y hacen. Hermano, eres bienaventurado si estás sirviendo. No seas desalentado, sirve más, porque bienaventurado es más dar que recibir. ¿Por qué bienaventurado, hermano? Qué gozo que estás imitando a Cristo. Qué gozo que el amor de Dios se está revelando a través de ti. Qué gozo saber las recompensas que el Señor dará a sus siervos inútiles. Qué gozo. Bienaventurado eres. Sirve al Señor. No sirvas bajo los estándares de este mundo. En este mundo el que sirve es el menos. Mientras menos sirvas, más grande. Mientras menos use las manos, mejor. No, aquí el bienaventurado es el siervo. Oh, toma la cena, sé refrescado, pide al Señor de su gracia y renueva tus votos al Señor. Pídele, Señor, dame más fuerza para dar más a tu iglesia. Dame más fuerza para dar más entrega. Quiero servir, Señor, usa mi vida. Oh, hermanos, qué petición. Usa mi vida, Señor. Leía de Martín Lutero que él dijo algo semejante a esto. El Señor creó al hombre de la nada, y mientras más el hombre reconozca que es nada, más podrá ser usado. Mientras más te reconozcas como nada, más serás un instrumento útil para Dios. No cierres tu corazón para con tus hermanos. Decide servirle más con lo que tienes. Con lo que tienes. No te estamos pidiendo aquí que de la nada saques lo que no tienes, que saques dones que Dios no te ha dado, que hagas cosas que el Señor no te ha requerido. Examina lo que tienes y eso úsalo para el Señor. Por eso dice Pablo en Romanos, el que tiene el don de esto, utilícelo para esto. El que tiene este don, utilícelo para esto. El de exhortación para esto. Pero que demos con liberalidad en nuestros dones y en nuestros bienes al beneficio de la iglesia de Cristo. Pero por otro lado, sé que hay hermanos aquí y hermanas que realmente no pueden servir al Señor de forma física. Yo sé que el corazón de estos hermanos que realmente están limitados para hacerlo, anhelarían poder hacerlo. A ti te digo, amado hermano, que en la providencia de Dios estás en una temporada particular o en un tiempo o en una edad particular, en unas circunstancias particulares. A ti te digo, ten contentamiento y déjanos servirte. Ten contentamiento en tu situación y déjanos servirte. Me estoy refiriendo a personas muy particulares, porque aquí ya algunos van a estar pensando, seguro se está refiriendo a mí, sí, yo soy el que no puede. No, tengo personas en mente cuando estoy diciendo esto, personas particulares, algunas que por enfermedad son limitadas para poder servir, algunas que por edad no pueden hacerlo. Algunos que por ciertas circunstancias familiares se encuentran limitadas. A ellos les digo, permítanos servirlos y más bien sirvan a su iglesia como el Señor las tiene o los tiene en su casa en oración. Clamen por su iglesia, sirvan así, orando desde lejos, pidiendo por los pastores de esta iglesia, pidiendo por el diaconado, pidiendo por el evangelismo, pidiendo por la unidad, pidiendo por la santificación. Sirve a tu iglesia donde el Señor te permite. Pero yo sé que están estos casos y no quiero que esas personas, esos hermanos salgan desanimados. Más bien, ten contentamiento con lo que el Señor te ha permitido tener y déjanos servirte. Queremos hacerlo como iglesia. Toma la cena entonces, hermano, que te encuentras limitado para venir a la iglesia,
Y pide al Señor que te dé contentamiento y que te deje servirle en oración por tu iglesia. Oh, hermanos, que el Señor traiga una verdadera exhortación a esta iglesia a la luz de este texto. Que el Señor traiga dirección a su iglesia. Que el Señor descubra a los falsos conversos entre nosotros a la luz de esta predicación. Y que nos dé aliento que cuando servimos, imitamos a nuestro Señor, al cual fuimos llamados a imitar. Hermanos, gocémonos en esta preciosa doctrina de la imitación de Cristo